Así es, ya estamos una vez más en Letras a Cuadro. Espero ya te hayas preparado tu café, hayas dejado a un lado el trabajo, hayas dejado a un lado tu tarea, no sé qué hayas tenido que hacer, pero vamos a hablar una media hora de un interesante tema y es acerca de la historia de México. El libro que les traigo el día de hoy, yo creo que causó un boom en el momento en que se publicó y el día de hoy lo sigue causando. Irónicamente muchas personas todavía no lo conocen. También quiero recordarles que nos pueden escribir a letrasacuadro, @cuadrotv.com. Ahí me pueden mandar sus comentarios y sus sugerencias. Y también quiero agradecer a Raquel, a Erika, a Carlos, que me comentan que han estado viendo los programas y ya también me mandaron unos comentarios y me dijeron que les ha parecido el programa. Lo mismo, pueden escribirme a ese correo, pueden mandarme preguntas e incluso podemos iniciar un debate, porque no siempre que hablamos de un tema podemos estar de acuerdo en ello. Especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de filosofía, pues algunas personas sí que son filósofos a lo mejor me hicieron algunas correcciones y me hablaron respecto de algunos temas. Y bueno, esos temas son muy polémicos y más cuando hablamos de literatura. Pero también recuerden que lo que pretendemos en este programa es que aquellos que no han tenido un acercamiento a la lectura lo puedan tener. Así es que por eso es que hemos estado hablando de libros y del contenido de ellos. Pero bueno, en verdad que el tema que les traigo el día de hoy es muy interesante y por ahora vamos a una cápsula y yo los dejo porque seguimos aquí en Letras a Cuadro, así es que comenzamos. José Gil Olmos es reportero desde hace 20 años. Comenzó en el periódico El Nacional en 1989 como jefe de la sección cultural por un año y después pasó a la sección política en la que realizó reportajes especiales. En 1993 fue invitado a La Jornada, donde trabajó hasta 2001. En ese diario realizó crónicas urbanas, políticas y sociales. En 1994 fue enviado a cubrir el conflicto armado de Chiapas y permaneció ahí hasta 1998. Posteriormente fue asignado a cubrir la guerrilla del EPR, ERPI y FARC en Oaxaca, Guerrero y Morelos respectivamente. Desde 2001 labora en la revista Proceso, donde cubre la fuente política. Ha publicado en revistas y periódicos de España y Francia. Ya estamos de regreso, espero que esta cápsula haya sido de su agrado, ya saben de qué vamos a hablar. Y así es, efectivamente, tengo un tema muy interesante y el libro del que voy a hablar el día de hoy se llama Los brujos del poder, de José Gil Olmos. Ahora, tengo que hacer una aclaración con respecto a este libro. Este libro es muy diferente a todos los libros que hemos estado leyendo y todos los libros con los cuales nosotros hemos estado interactuando. Hasta ahora hemos leído novelas literarias y también tocamos un libro que habla acerca de la filosofía. Pero este libro es un trabajo periodístico, entonces va a hablar con objetividad y lo va a hacer fuera de cualquier subjetivismo. En este libro no vas a encontrar un rito que te va a ayudar cómo ligar a esa chava que te gusta, que te va a leer la mano, tampoco vas a encontrar cómo leer las cartas y saber algo acerca del futuro. Este libro no es partidario de estas prácticas. Este libro lo que pretende es informarnos acerca de lo que ha estado pasando con la política mexicana y nos concierne. ¿Por qué? Porque ha repercutido en muchas de las decisiones que se han tomado en la nación. Es asombroso que nosotros, estando en pleno siglo XXI y parte de lo que fue el siglo XX, todavía se estén practicando este tipo de cosas. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de objetividad estamos hablando de que tenemos que hacer las cosas aunque muchas veces no estemos de acuerdo. Yo, dado por la cosmovisión que yo manejo, no estoy de acuerdo con estos temas, pero un trabajo como periodista lo que tiene que hacer es informar. Por ejemplo, si tú eres subjetivo y investigas este tipo de temas y eres partidario y apologista de esto, probablemente sí viste algo y dijiste, bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo vi. Pero cuando hablamos de la objetividad, estamos hablando del objeto. Por ejemplo, no podemos negar que estas prácticas se llevaron a cabo independientemente de lo que nosotros pensemos. Por ejemplo, en este momento yo sé que estoy grabando Letras a Cuadro. No puedo decir, yo creo que no estoy grabando Letras a Cuadro.
Porque si yo dijera eso, caería yo en el subjetivismo. Pero cuando hablamos de objetividad, es que las cosas están pasando independientemente de lo que nosotros pensemos. Entonces debemos de tener una buena perspectiva acerca de ese trabajo periodístico. Como trabajo periodístico es una investigación y lo que hizo fue recopilar lo que tenemos archivado sobre la historia mexicana, cartas, testimonios. Incluso se hizo la entrevista de personas que estuvieron cerca de los que están involucrados. Se hizo todo un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos temas debemos de estar bien informados y debemos de tener evidencia de lo que estamos diciendo. La evidencia es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar credibilidad a todo esto que se está manejando, y más en este tipo de temas. Bueno, voy a leerles lo que es la contraportada. Siempre yo les recomiendo que cuando ustedes no sepan qué libro van a comprar o qué libro pueden leer, lean la contraportada. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar un panorama general acerca del libro. Ahora fíjense lo que dice: lo asombroso, aunque han pasado miles de años desde que mayas y aztecas se apoyaron en hechiceros para imponerse, los gobernantes de hoy todavía se amparan en ellos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque fíjense, se supone que cuando entró el siglo XX, entró todo lo que fue la era moderna, el pensamiento crítico, se impulsaba a que el hombre venciera sus temores, dejara a un lado los mitos, las leyendas, dejara a un lado las supersticiones y se metiera todo lo que es el método científico. De hecho, fue en el siglo XX donde avanzamos en medicina, donde avanzamos en tecnología, donde se empezó a hablar de países del primer mundo, y pareciera que estas prácticas se habían abandonado ya totalmente. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que no, que dentro de la política mexicana hubieron muchos personajes centrales que practicaron este tipo de ritos, en la brujería, el espiritismo, el vudú, la santería, y es lo que hace este libro, recopila esta información. Y por irónico que pareciera ser, también en el siglo XXI hubo personajes que se metieron a este tipo a este tipo de prácticas. Ahora fíjense, dice, les voy a continuar leyendo la contraportada, dice: Los brujos del poder es un libro que esclarece una nebulosa en la vida de los políticos mexicanos, su relación con brujos, espíritus y chamanes. Este gran reportaje recoge testimonio de las creencias pericias esotéricas de personajes relevantes de la historia nacional, desde Francisco I. Madero hasta Marta Sagún, pasando por Ester Gordillo, Los Salinas, Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán Valdés, el comandante Marcos, Francisco Barrio y otros más. Esta investigación y recorrido histórico aborda esa parte ignota de la vida privada de estas figuras políticas mexicanas, la cual trasciende al ejercicio público cuando se acerca a un mundo mitológico y se emplea otros artilujos para anular a sus adversarios con la intención de extender su poder. El lector podrá encontrar historias aparentemente inverosímiles que se tornan veraces cuando las conocemos por testigos directos que han acompañado a estas personalidades. Un libro de sorprendentes revelaciones. Bueno, espero que, al igual que ellos estén expectantes, vayamos a un corte comercial y seguimos en Letras a Cuadro. Letras a Cuadro. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura. Mi nombre es Dante y me gusta leer mucho porque aprendo mucho.
Mazacual. José Gil Olmos relata en sus investigaciones publicadas en sus dos obras con el mismo título, Los brujos del poder 1 y 2, las andanzas de los presidentes Madero, Calles y Alemán en el espiritismo, como la recurrencia a los brujos de Catemaco de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Asimismo, cita a exgobernadores priistas como Mario Villanueva, Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, así como también el caso de Vicente Fox y Marta Sagún. En fin, las anécdotas abundan al respecto. Lo cierto es que hasta hoy ningún actor político señalado por Olmos ha negado su información periodística ni tampoco lo han acusado legalmente por difamación. Bueno, ya estamos de regreso y espero que se estén relajando porque lo que viene va a estar muy interesante y necesito que su mente esté abierta y pongan bastante atención. Fíjense, algo que escuché de una crítica de este libro, por ahí comentaron y dijeron que el periodismo mexicano está bajando en calidad porque se atreven a hacer reportajes de esto. Pero fíjense, quien hace este reportaje es José Gil Olmos. Él es un periodista de proceso. Yo creo que difícilmente un periodista de ese nivel podría escribir un libro que manchara su trascendencia como periodista. De hecho, el prólogo está hecho por una de las plumas más pesadas del periodismo mexicano, que es Julio Scherer. Entonces es un trabajo serio, es un trabajo que trata de objetividad y de imparcialidad. Pero fíjense, antes que nada nos da una advertencia este libro. Dice, este libro trata un tema sensible, la relación que han sostenido algunos políticos mexicanos con brujos, hechiceros, chamanes y personajes que pertenecen al mundo mágico y mitológico. Debido precisamente a esto, nos dimos a la tarea de conseguir fuentes directas de información y nunca de tercera mano. El objetivo ha sido acreditar este fenómeno tan extendido en la historia de la política mexicana, aunque reconocemos que también es un hecho universal. Una parte muy importante de esta investigación se basó en los testimonios de personas que pidieron el anonimato como única condición para narrar lo que vieron de manera directa, a lo que accedí por razones de seguridad, pues algunos de los personajes políticos de los que se habla siguen teniendo un enorme poder. Otra parte de la investigación está fundamentada en textos dedicados a personajes históricos, los cuales nos dieron diversas pautas para la investigación. Aunque el presente trabajo se concentró en los casos que puede acreditar, circunscribiéndome al siglo XX y a los inicios del XIX, vale la pena señalar que existen muchos otros casos que sin embargo no abordé porque la información que logré recabar era de tercera mano. Es importante señalar asimismo que en todo momento se mantuvo la distancia que separa la vida pública de la privada, por lo que solo se eligieron los casos en que las prácticas esotéricas o místicas trascendían a la acción pública. Vaya mi gratitud sincera para quienes tuvieron el valor de contarme sus experiencias al lado de los actores políticos que nos han gobernado. Sin su valiente testimonio no habría sido posible realizar este trabajo. Como lo ven, es un trabajo que va en serio, es un tema sensible. ¿Por qué? Porque está hablando de figuras políticas, pero la intención no es difamarlos, la intención no es tacharlos de brujos, tacharlos de chamanes, de demonios. Esa no es la intención, porque estas decisiones que ellos tomaron bajo estas prácticas que pertenecen a lo individual y a cada persona, trascendieron en las decisiones públicas que se han tomado en la nación, y es ahí donde a nosotros como mexicanos nos conciernen este tipo de temas, porque como trabajos periodísticos es la manera en que nosotros podemos estar informados de cómo es que nos han gobernado y por qué en muchas ocasiones estamos como estamos, por qué a veces la educación está como está, por qué la crisis económica y bueno, de muchos fenómenos que pasan en la historia mexicana. Ahora, del primer personaje que habla, es un personaje famosísimo y vamos a hablar de él
de él precisamente porque yo me acuerdo que cuando en la primaria nos hablaban de este presidente, pues me aburría muchísimo esta historia. Ahora que redescubrí lo que se habla de él, es algo que se nos enseña en la primaria y en los libros de texto, porque pareciera muy vergonzoso que una persona que influyó muchísimo en lo que fue la Revolución Mexicana se haya entregado a este tipo de prácticas. Estoy hablando de los espiritistas de la Revolución. En tiempos de crisis o convulsión social, crece la necesidad por encontrar asideros capaces de evitar el sentimiento de soledad. Se busca eliminar el sentimiento de inseguridad y encontrar los caminos que conduzcan hacia mejores rumbos. Es en esos tiempos cuando toman preeminencia las corrientes religiosas y místicas, los redentores, héroes, personajes que pretenden dar a luz y que se dicen capaces de ahuyentar la incertidumbre que les atraviesa. Esta necesidad, que es la que quizás sintieron los hombres de la Revolución Mexicana y la que los orilló a abrazar el espiritismo, entonces en boga, que permaneció con mucha fuerza desde finales del 19 hasta mediados del 20, presentándose como una corriente que pretendía base científica. Ahora, fíjense, es importante esto, ¿por qué? Porque como ya les había dicho, se supone que en el siglo XX es cuando entra la era moderna y el pensamiento científico es cuando empieza a estar en boga. Entonces el espiritismo abogaba y alegaba tener bases científicas. No era una religión supersticiosa, no era una religión basada en los dogmas, sino que alegaba tener estas bases. Es por eso que los intelectuales de aquel entonces se vieron atraídos a esta práctica. Y bueno, era un debate que se tenían, si realmente tenían base científica o si realmente era una superstición más. Vemos que muchos intelectuales de aquel entonces se entregaron al espiritismo. ¿Precisamente por qué? Porque alegaba ser racional y alegaba pasar lo que era el método científico. Ahora, curtidos en las cruentas batallas donde murieron miles de campesinos, a lo largo de todo el país, hombres como Francisco I. Madero, Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andreu, Almazán y posteriormente personajes de la revolución institucionalizada como Miguel Alemán Valdés participaron en sesiones en las que se relacionaban con los espíritus que les daban respuestas a las incógnitas y dudas que surgían en el seno de una sociedad herida que lloraba a sus muertos. Los hombres de la revolución recurrieron a sesiones espiritistas de la parapsicología realizadas en secreto en 1929 hasta 1955. Estas se llevaron a cabo en casas particulares y también tenían como participantes a decenas de intelectuales, políticos, funcionarios, escritores, abogados e investigadores, y quedaron registradas en las actas públicas del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Actualmente sería absurdo hablar de un Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas. Es muy común hablar del Instituto de Investigaciones Sociales, es común hablar del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Filológicas, pero imagínense, en ese tiempo había un instituto que se le tomaba muy en serio y era el Instituto de Investigaciones Psíquicas. Actualmente nos parece inverosímil de hablar de un instituto así, y participaban políticos, escritores, los intelectuales de aquel entonces. Imagínense, es como si actualmente viéramos a esta gente prominente practicar este tipo de cosas. Sería algo sorprendente. Ahora, la presencia de estos personajes en las sesiones espiritistas se debía a la enorme curiosidad que despertaba entrar en contacto con seres de ultratumba para comprobar las teorías que aseguraban que la existencia continuaba más allá de la muerte. Por la cantidad de asistentes y por el número de reuniones realizadas, podemos decir que durante 3 décadas el espiritismo fue una práctica común y una moda entre la clase intelectual y política mexicana. A algunos de estos hombres curtidos en el campo de batalla, los espíritus los hicieron cambiar de forma de vida e influyeron en su toma de decisiones, que en más de un sentido afectaron al país en su momento y aún hasta nuestros días. Durante años, estos hechos fueron proscritos de la memoria oficial,
pues se consideraban banales. Hasta ahora nos ha estado dando un panorama general de lo que fue el espiritismo. Y es de sorprender, pero Francisco I. Madero estuvo muy inmerso en esto y muchas de las decisiones que tomó en el país las tomó precisamente basado en esta práctica. Vayamos a un corte comercial y ahora sí, de regreso les voy a hablar un poquito de lo que hizo Francisco I. Madero y cómo influyó el espiritismo en su vida. Así que recuerden, estamos viendo Los Brujos del Poder. Letras a cual. Hola, yo soy Dafne y para mí es importante leer porque con cada libro que leemos podemos aprender una cosa nueva. Hola, soy Valeria. Para mí es importante leer porque puedo desarrollar mi imaginación. Hola, mi nombre es Diego y para mí es muy importante leer para desarrollar mi inteligencia. Letras a cual. José Gil Olmos es el autor de este libro y apenas como un escaso santo y seña de a qué se dedica, sus credenciales bastan al conocer que es periodista reportero de la revista Proceso. Si no fuera así, tal vez don Julio Echede García simplemente habría declinado por uno o varios motivos a hacer el prólogo de este libro. Sin embargo, avala con su pluma esta publicación de la cual estamos hablando. José Gil menciona que una de las cosas más complicadas de estas historias era cómo trascender la anécdota porque es morbosa el tema. Otra era evitar que lo demandaran y otra más era de cómo lo iban a desmentir porque se iba a meter con los personajes más poderosos de este país. Para lo primero que hizo fue un deslinde. Para lo segundo, solo eligió casos en los cuales este tipo de credenciales esotéricas han incidido en decisiones públicas o políticas. Y la tercera es de que esto es un hecho histórico, ya que no importa ni la ideología ni la formación política, sino el hecho de que todo el mundo le entra, desde Francisco I. Madero hasta Vicente Fox. Continuamos y bueno, estamos hablando acerca del espiritismo que vivieron aquellos personajes importantísimos de la Revolución Mexicana. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que Madero mismo testifica que fue su primer contacto con el espiritismo. Él dice: entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el descubrimiento que más ha hecho trascendencia en mi vida fue que el año 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la Reum Spiritu, de la cual mi papá era suscriptor y se publicó en París desde que fundó el inmortal Allan Kardec. En aquella época puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa y ningún credo filosófico, pues las creencias que alimenté en mi infancia y que tomaron cuerpo cuando estuve en el colegio de San Juan, en Saltillo, se habían desvanecido por completo. Creo que si no hubiera ido a ese colegio en donde me hicieron conocer a la religión bajo colores tan sombríos e irracionales, las inocentes creencias que mi madre me inculcó en mi tierna infancia hubieran perdurado por mucho tiempo. Pero el hecho es que en aquella época no tenía ninguna creencia, así que no tenía ninguna idea preconcebida, lo que me puso en condiciones de poder juzgar el espiritismo de modo desapasionado e imparcial. Con gran interés leí cuanto número encontré de la Revue Spirit y luego me dirigí a las oficinas de la misma publicación, que es donde existe la gran librería espiritista. Mi objetivo era comprar las obras de Allan Kardec que había visto recomendadas en su revista. No leí esos libros, sino que los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron y desde entonces me consideré espiritista. Sin embargo, a pesar de que mi razón había admitido
aquella doctrina y la había aceptado francamente, no influyó, desde luego, en modificar mi carácter y mis costumbres. La semilla estaba puesta en el surco y aunque desde luego germinó por haber caído en tierra fértil, no por eso fructificó desde entonces. Pues aun cuando había comprendido el alcance filosófico de la doctrina espiritista, no comprendí desde luego su alcance moral y práctico. El triunfo, las vicisitudes, las consecuencias de mis actos, apreciados a la luz de mis nuevos conocimientos, me harían meditar profundamente y comprender con claridad las enseñanzas morales de la doctrina espiritista. Aquí Madera nos está hablando de esa metamorfosis que él sufrió cuando empezó a familiarizarse con los escritos del espiritismo. Y él mismo lo dice, estos libros yo no los leí, yo los devoré. Vemos que él empezó a tener una afiliación apasionada de lo que es el espiritismo. Pero fíjense, él mismo aclara y dice que como él ya no tenía ningún credo ni ninguna doctrina filosófica, leyó estos escritos de manera imparcial. Y bueno, vemos que cómo esto es posible en personas que son intelectuales, que pueden ser atraídos precisamente por lo que en este caso era el espiritismo. Y era la época en donde estaba de boga, donde intelectuales, donde gente prominente podía acercarse a esta doctrina. Y hay algo que yo quiero leer y es muy interesante porque muchos han identificado esto que escribe Madero como la carta que le escribió Benito Juárez, porque algo que hace el espiritismo es que Francisco I. Madero, él mismo lo registra, él dice que aquellos espíritus que le hablaban le inspiraban a escribir, era como si estos espíritus le dictaran todo lo que él tenía que escribir. Y les voy a leer una carta que él escribió y dicen que, bueno, es muy controversial porque pareciera que quien le está dictando esta carta a Francisco I. Madero no es nadie ni nada menos que Benito Juárez. Y es importante, ¿por qué? Porque pareciera que Madero encuentra su inspiración en otro gran personaje de la política mexicana y de la historia mexicana. Así es que les voy a leer esta carta y espero que, al igual que yo, la disfruten y vean cuán reveladora es. Entonces, vamos a leerla. Queridísimo hermano, hace tiempo le ofrecí que al estar usted en buenas condiciones, vendría a hablar con usted. Ahora está usted en las condiciones deseadas, y puesto que sus ocupaciones le han dejado un pequeño momento libre, lo apresuro para hablar con usted, cosa que hace tiempo deseaba hacer. El triunfo de usted va a ser brillantísimo y de consecuencias incalculables para nuestro querido México. Su libro va a ser furor por toda la República, como una corriente eléctrica va a impresionar fuerte y profundamente a todos, los sacará del letargo donde están sumidos. Ya hemos dicho que el general Díaz le va a causar una impresión tremenda, le va a infundir verdadero pánico y su pánico paralizará o desviará todos sus esfuerzos. Tenga usted una fe inquebrantable en la justicia de su causa, en la seguridad de que cumple con el deber sagrado y serán tan poderosas las fuerzas que aglomeran a su derredor. Por mucho le facilitará su empresa y le permitirá prestar a su propia patria inmensos servicios. Con gusto volveré a hablar con usted cuando me llame, pues formo parte del grupo de espíritus que lo rodean, lo ayudan, lo guían para llevar a feliz coronamiento la obra que ha emprendido. Que nuestro Padre Celestial derrame sobre su cabeza sus tesoros de amor y de bondad. Firma BJ. Fíjense lo que dice. Madero siguió al pie de la letra las recomendaciones del espíritu BJ y en enero de 1909 publicó la sucesión presidencial en 1910. A partir de entonces se concentró en la actividad política y creó el Partido Nacional Antireeleccionista, mediante el cual se postuló a la presidencia de la República. Vemos que Madero siguió las recomendaciones de estos espíritus que según él le hablaban. Y precisamente esta carta que fue escrita, algunos dicen por el espíritu de Benito Juárez.
Y vemos que, como Madero testifica, el espiritismo a él lo ayudó a dejar el alcohol, le ayudó a dejar el tabaco, y como él mismo lo describe, esa vida de libertinaje que él vivía. Y el espiritismo, según él, lo ayudó a tener principios morales. En una ocasión él dice que los espíritus le recomendaban amar a Dios y amar a su prójimo. Es lo que registra este libro, y lo que dice que esto es la diferencia entre la brujería y el espiritismo. Ahora yo se los dejo como tarea. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente estas prácticas son racionales? ¿Realmente estas prácticas pueden cumplir con el pensamiento crítico? El espiritismo en aquel entonces estaba de boga, todo lo que fue el siglo XIX y el siglo XX. Actualmente se ha desechado totalmente como una práctica más dogmática y fuera de la razón. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Por ahora solamente hablamos de Francisco y Madero, pero esta ha sido la primera parte de los brujos del poder. Vamos a tener otras partes donde seguiremos profundizando acerca de este tema. Espero que este programa haya sido de su agrado y haya sido muy interesante para todos y cada uno de ustedes, así que ya lo tienen a la mano. Les recomiendo Los Brujos del Poder y nos vemos en otra emisión de Letras a Cuadro. Recuerden, estamos yendo a las universidades, a las secundarias, a los museos, así que vamos a tener programas muy interesantes. Por ahora los dejo con esto que está muy interesante.